Bienvenidos a esta tercera parte de este triple viernes de Maya. Así es que tenemos una escena organizada y optimizada. ¿Qué sigue? Vamos a checar nuestra referencia. Vamos a acabar de darle forma a lo que serían los pies del personaje. En cuanto a las manos, realmente tenemos una buena mano. Lo que me gustaría hacer, si acaso, es quitar este desvanecimiento que hay aquí en los dedos, donde terminan los dedos. Sino mantener una forma más plana aquí arriba. ¿Okay? Así es que solo para hacer eso, lo único que vamos a hacer es seleccionar estos bordes. Vamos a eliminarlos con Delete Edge. Recuerda que muchas veces tú le das suprimir y funciona bien, pero a veces te deja vértices que no deseas. Entonces lo ideal es eliminarlos con la herramienta que se diseñó para eso. Shift, botón derecho, Delete Edge. Vamos a darle Delete Edge. Y listo. Entonces lo único que quiero hacer es Shift derecho, Multicut. Lo único que voy a hacer es continuar este borde hasta aquí y se une con este. ¿Ok? Y aquí lo único que voy a hacer sería eliminar este borde que no nos sirve. Este triángulo vamos a ver la versión suavizada del modelo. Si no afecta lo podemos dejar. Listo, mucho mejor. Date cuenta, aquí esta parte del dedo viene bien definido y aquí se redondea y era precisamente por eso, porque este borde no continuaba hacia acá, sino quedaba en la esquina. Por eso se ve definido el dedo aquí y acá redondeado. Entonces aquí al continuar todo el borde hasta acá, se ve mucho mejor definida toda la mano de forma pareja. Y es justo lo que estamos buscando. Entonces vamos con Multicut a continuar aquí. Pasamos por acá, aquí y conectamos con este. Se forma, date cuenta, aquí un triángulo, pero en la versión suavizada no hay ningún problema. Así es que está perfecto, ¿ok? Estamos definiendo mejor los dedos. Vamos a hacer exactamente... puedes ver la diferencia. Aquí bien definido y acá redondeado, ¿ok? Así es que vamos con Multicut. Continuar este borde. Recuerda, dejas presionado el botón izquierdo del mouse y sueltas donde lo quieras. Una forma de adherirlo es dejando presionada la tecla Shift. Te sale una especie de porcentaje que va desde el borde inicial al borde final. Entonces de esta forma puedes meterlo en un porcentaje exacto. Y si sueltas Shift es de forma manual. Así es que hazlo de la forma que quieras. Presionamos Enter una vez trazada toda esa geometría. Y vamos a unir este hasta justo aquí. Y aquí podemos dejarlo al centro, no en la orilla, porque probablemente en la orilla se define la mano, sigue definida la mano. Entonces queremos desvanecer esa definición, por lo cual el vértice lo podemos mover hacia el centro. Incluso podemos deshacer cambios. O otra forma es seleccionar el borde, Shift, botón derecho, Slide Edge Tool, y con la rueda del ratón presionada como si fuera un botón movemos. Okay. De hecho se adhiere. Ahí estoy dejando presionada la rueda del ratón. Y de esta forma mueves un borde de acuerdo a sus normales, es decir, sin alterar la superficie de la geometría, sino sobre esa misma superficie mueves el borde. De hecho se adhiere al centro. Te puedes dar cuenta cómo se adhiere justo al centro. De esta forma vamos a ver cómo luce. Luce más desvanecido. Viene definida la mano aquí y aquí empieza a desvanecerse. Justo lo que necesitamos. Vamos a hacer lo mismo aquí. A ver, aquí termina el dedo. Entra un borde. Incluso aquí no está mal. Entra definido el dedo. Y luego se pierde esa definición. Quizás podemos alargarla un poco más. Vamos a eliminar este borde con Delete Edge. Posteriormente con Multicut hacemos lo mismo. Continuamos aquí. Y podemos perderlo justo aquí en el 50%.
Vamos a ver la versión suavizada. No, aquí sí me parece que este borde está de más. Quizás deberíamos de continuarlo, pero hacia atrás, de aquí y aquí desvanecerlo ahora sí al 50%. Listo. Me parece que aún sería bueno eliminar este borde. Incluso sería quizás desde aquí continuarlo todavía un poco hacia acá atrás. Sigue viéndose raro. Vamos a ver, vamos a continuar esta especie de definición. Incluso hasta acá, vamos a ver qué pasaría si definimos hasta el centro y aquí en medio. Ok, perdería total redondez nuestra mano y eso obviamente no lo queremos. Entonces vamos a deshacer cambios y vamos a definir justo donde estaba. Vamos a ver cómo luce hasta ahí. Me parece que luce mucho mejor. Quizás incluso podemos este borde eliminarlo y solo mantener definido el dedo. Me parece que aquí luce mucho mejor definido el dedo y listo. Se pierde la definición. También me gustaría trabajar un poco acá abajo, en la zona de la mano. Estos vértices podemos mover levemente hacia abajo, perdón, levemente hacia arriba. Debe de ser más delgado y sale el bulto como aquí. ¿Okay? No se nota mucho en esta, justo acá. Viene delgado y aquí empieza el bultito de la mano. Ok. Y listo. Quizás aquí también me gustaría meter un poco. Una mano realmente muy básica, para nada trabajada. Vamos a meter un poco esta zona. Ok. Y para hacer ese, recuerda que empieza delgado el brazo y se va haciendo ancho. Podemos simplemente ir a modo borde. Hacer más delgado esta zona. Hacer más justo este borde donde nace el brazo. Hacerlo igual un poco más delgado. Este lo hacemos un poco más delgado. Y listo. Empieza delgado el brazo y se va haciendo ancho. Me parece que hasta aquí está correcta lo que sería la mano de nuestro personaje. Y está muy bien definido. Se ve bien definido donde sale, pero al mismo tiempo se ve suave. Justo lo que estábamos buscando. Esto prácticamente ya lo habíamos hecho. Solo redefinimos un poquito la mano. Vamos al pie. Nos damos cuenta que en el pie prácticamente son pies de gallina o patas de gallina. Esto se ve redondeado, redondeado y redondeado y estas partes se ven planas. Entonces vamos a ajustar un poco aquí. Aquí sí falta trabajar un poco. Podemos seleccionar estas caras y presionar la tecla F para enfocarnos en ellas y girar la cámara en torno a ellas. Así es que vamos a redondear. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar estos bordes, checar la referencia
Estos hay que moverlos hacia arriba para dar esa redondez. Movemos hacia arriba. Y movemos hacia arriba. Vamos a ver la versión suavizada. Okay. Con esto obviamente ya damos esa forma más redondeada. En la parte de acá atrás quizás no alcanzamos a apreciar tanto. Aquí se puede ver, viene redondeada y acá atrás está definida una especie de talón. ¿Ok? Así es que incluso me parece que no está mal la forma que tenemos. Quizás podemos simplemente mover estos vértices hacia atrás para definir un poco más el talón en la parte de atrás, pero realmente no es una mala forma la que tenemos. Lo que sí me gustaría hacer es insertar un loop aquí para ir teniendo más geometría. Obviamente no corta todo el loop, porque recordemos que los loops cortan solo caras de 4 lados, y aquí tenemos una cara de más de 4 lados. Tenemos un lado acá arriba, 2, 3, 4 y 5, por eso no corta. Entonces es importante que nosotros terminemos de cortar con Multicut Tool para formar ese loop. Al insertar un loop, como lo hemos hecho aquí, date cuenta, se define mucho mejor. Aquí se ve muy suavizado, y este lado que ya tiene un loop se ve, presiona el número 3, se ve mucho más definido aquí esta zona, a diferencia de esta. Entonces al meter el loop vamos a ir definiendo un poco mejor. Realmente las patas del personaje son muy delgadas. Entonces sería algo parecido a esto. Vamos a ver otro ángulo. Realmente no hay mucho detalle. Quizás el detalle está más en la textura que realmente en la geometría. Por ejemplo, aquí podemos tener un buen perfil. Quizás viene ancho de arriba, se hace delgado y se vuelve a hacer ancho. Podríamos tomar eso como referencia. Justo esta me parece que es buena. Viene ancho, se hace delgado en medio y nuevamente se hace ancho. Vamos a dar esa forma. Si es que vamos a modo borde, vamos a presionar doble clic para seleccionar todo el borde. Vamos a hacer más ancho el pie. Lo mismo aquí. ¿Okay? Viene ancho. Tenemos muy poca geometría. Vamos a insertar otro loop. Vamos a hacerlo un poco más delgado. Lo hacemos más delgado. Y vamos a insertar otro loop. Aquí ya se empieza a hacer ancho y ancho. Incluso me parece que está un poco excedido. Este borde quizás esté más delgado. Se debe de ver la forma. Viene ancho, se hace delgado aquí y nuevamente se hace delgado hacia abajo. Es importante que te vayas dando cuenta cómo fuimos construyendo el personaje. Con una simple esfera extruimos y realmente estos brazos están muy low poly, o sea, no hay mucha definición en los brazos, date cuenta. Y a medida que avanzamos vamos agregando geometría, como estamos haciendo en los pies. ¿Okay? Aquí incluso sería muy bueno agregar un loop justo aquí. Recuerda, siempre que insertes un loop, escálalo aunque sea un poco, ¿ok? Para que no se vea plana la forma. Y otro loop justo aquí, porque es justo donde se deforma el codo. Entonces, donde hay deformaciones o flexiones como es el hombro, el codo, la muñeca, los dedos, es mejor tener más flexiones, porque nos hace tener una deformación más definida. Obviamente este personaje se va a suavizar y va a tener 4 veces más caras de las que tiene, ya que al suavizar una cara se vuelve en 4. Entonces, aún así, aunque va a tener más geometría, es importante meter geometría adicional donde va a haber flexiones, como sería justo aquí en el codo. Por eso estamos también metiendo un poco más de geometría acá en las piernas del personaje. Así es que aquí justo podemos quitar un poco de volumen aquí. Entonces aquí vendría el codo. Podemos incluso mover para distribuir un poco mejor y simplemente escalamos, ¿okay? Para mantener ese ensanchamiento del brazo, del codo hacia afuera.
justo aquí podemos meter levemente algo aquí y escalamos, ¿okay? Para mantener esa forma delgada y se va volviendo ancho el brazo. Entonces de esta forma empezamos con una geometría muy baja en polígonos y poco a poco va aumentando el poligonaje, como te das cuenta. Ok, lo mismo pasó aquí, metimos unos loops adicionales y eso te da más geometría para dar mejor forma al personaje. Aquí metimos ya más geometría en los brazos. Comparando el brazo derecho con el brazo izquierdo, obviamente esta geometría se deformaría mejor que esta del lado derecho. Aunque realmente con un buen pesado tienes buena deformación también acá. Pero lo ideal es tener más geometría mejor distribuida en las articulaciones o en las partes donde va a haber flexión. Lo mismo en el pie. Para el pie izquierdo, pie derecho del personaje está muy low poly, muy bajo número de polígonos, y acá ya tiene un poco más de polígonos. Podríamos básicamente ver la versión suavizada. Empieza a tomar mejor forma. Quizás podemos construir una mejor curvatura aquí. Mover hacia abajo. Algo parecido a esto. Aquí de igual forma una curvatura hacia enfrente. Algo parecido a esto. Luciría bien, entonces podemos meter un poco. Metemos un poco. Este vértice incluso lo podemos jalar levemente hacia atrás, para que también esta línea de vértices forme esa curvatura. Y aquí quizás podemos bajar un poco. Y justo aquí hacer más más notoria la curvatura, moviendo hacia arriba, incluso rotando, para dar mejor esa forma, algo parecido a esto. Vamos a ver la versión suavizada. Ok, se ve mejor. Quizás esta referencia ya no nos sirva demasiado. Podríamos pasar a esta, que es muy clara. Entonces, justo aquí, las partes que están botadas es la base del pie y los dedos. Y la otra pieza es muy delgada. Las otras partes serían muy delgadas. Entonces, incluso aquí podríamos estos dos vértices levantarlos un poco más. Y estas piezas que son muy delgadas, de hecho son las que estarían pisando el piso. Valga la redundancia, no están a media altura, sino están un poco más abajo. Lo que podemos hacer aquí es seleccionar estos vértices. Incluso podríamos ir a modo face, seleccionar estas caras y mover hacia abajo, que estén más hacia abajo. Esto obviamente va a crear más volumen arriba y esas partes se van a ver más planas. Vamos a ver la versión suavizada. Puedes ver la diferencia del pie derecho. Están a media altura y de este lado ya se ven más abajo. Ahora, ¿qué queda por hacer? Vamos a resaltar un poco más esta parte de enfrente. Y justo esto me gustaría hacerlo creando una extrusión con estas cuatro caras de modo local. Activas cualquier pequeño cubo para escalar de modo local y posteriormente ya escalas en modo global. Movemos levemente hacia afuera, escalamos. Ok, y aquí quizás en modo vértice simplemente vamos a ir acomodando. Esto es con el fin de darle un poco más de volumen
a esta parte. Podemos mover simplemente en dos ejes. Lo mismo aquí, para darle un poco más de volumen a esta zona del pie. Algo así. Vamos a ver la versión suavizada. Vamos a hacerlo todavía un poco más notorio. Justo es esta parte. Quiero que se vea un poco más marcada. Entonces vamos a seleccionar por caras. Repito, a veces es mejor por caras, es más fácil. 4 caras que 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me explico? Entonces a veces es mejor por caras. Y movemos levemente hacia afuera. Podemos escalar hacia el centro. Y damos esa forma. Aquí posiblemente podemos meter un poco estos vértices para dar una forma más interesante. Delgada aquí. Delgada en esta zona y se va haciendo ancha hacia la parte de abajo. Incluso me parece que este borde bien podría ir un poco más hacia afuera y este un poco más hacia afuera para dar una forma más ancha acá abajo, más poderosa, que se vea más fuerte esa zona. Y listo, vamos a ver la versión suavizada. Ok, se ve obviamente más trabajada esta zona, más aterrizadas estas piezas. Estas caras centrales, que serían estas, se ven más aterrizadas que de este lado. Obviamente ya se ven más grandes estas zonas donde justo irían las garras o uñas del personaje. Estas las vamos a crear en nuestro próximo lunes de Maya o en nuestro próximo video. A veces no subimos todos los lunes a todos los viernes, pero en el próximo video vamos a crear estas especies de garras o uñas. Realmente son muy sencillas. Pero ya se empieza a ver un poco, ya se empieza a ver, más bien ya se ve la forma de el pie de nuestro personaje. Quizás aquí aún podríamos mover de esta forma. Y listo. Aquí quizás me gustaría desvanecerlos un poco más estos dos. Seleccionamos los dos bordes. Y para desvanecerlos hay que meter un poco más. Ok, y este vértice que forme mejor la curva. Y lo mismo este. Al separarlo se va a ver menos notorio el bulto. Recordemos, vértices o bordes más juntos se definen más, y vértices o bordes más separados se suavizan más. Así es que algo parecido a esto. Y listo. Me parece que todos estos detalles, obviamente, esa especie de escamas, esas ya las vamos a crear, ya sea con esculpido, por medio de algún normal map, o con textura. Así es que por esa especie de escamas, esos detalles pequeños, esos ya se crean aparte, por medio de texturas, de map, ya sea un mapa de normales o un mapa de textura. Así es que quizás algo que no estoy teniendo en cuenta es esto, que el dedo empieza delgado y se hace ancho al final. Delgado y se hace ancho, delgado y se hace ancho. Sobre todo el de en medio es más notorio. Así es que vamos a considerar eso, por supuesto. Puedes insertar un loop. Okay. Incluso me parece que este lo podemos insertar justo aquí. Voy a deshacer cambios.
Nuevamente voy a insertar el loop. Este sería el dedo principal. Este hay que escalarlo para que al final hay que seleccionar solo los bordes que forman dicho dedo, para que al final obviamente se haga un poco más grueso. Incluso me gustaría hacerlo un poco delgado aquí. No te olvides de seleccionar solo los bordes que forman dicho dedo. Entonces aquí lo podemos hacer delgado y ya justo aquí se empieza a hacer más ancho. Okay. Incluso desde la base podría ir a modo borde y desde la base hacerlo un poco más con slides, recorrerlo y desde la base hacerlo más delgado. Algo parecido a esto. Puedo formar mejor esta curvatura. Bajar este vértice para que se vea mejor la curva. Okay. Entonces ya el dedo viene delgado y se hace ancho al final. Y pasa lo mismo con los otros, pero es menos notorio. Delgado y se hace un poquito más ancho, pero sobre todo el de en medio es el que se debe de ver más ancho al final. Quizás aquí lo único que podemos hacer es ir a modo borde. Mover hacia enfrente y rotar. Algo parecido a esto. Va bien esta parte, porque si te das cuenta quedan las uñas o pezuñas o garras del personaje quedan hacia abajo. Entonces precisamente por eso hemos hecho esa curva, para que el final quede un poco hacia abajo. Y por último, antes de finalizar con este viernes de malla triple, me gustaría crear esta redondez, ¿ok? No queda derecho, sino queda redondeado hacia adentro, redondeado hacia adentro. Y en términos generales, el dedo de en medio es aún más largo que los otros, por muy poco, pero así es. Entonces vamos a hacer eso. Este dedo queda un poco más largo que estos dos. Quizás un poco más ancho. Aún más ancho. Este dedo también sería bueno hacerlo más ancho. Quizás no tanto como el de en medio, pero sí sería bueno hacerlo un poco más ancho. Y por supuesto este también. Puedes seleccionar los primeros dos bordes y doble clic al borde final para ahorrar unos clics de selección. Okay. Y finalmente, por último, crear esta redondez hacia adentro. Okay. Vamos a insertar. Puedes insertar todo un loop, que me parece que sería geometría desperdiciada. Puedes simplemente con multicut meter el borde al 50%. Incluso al cálculo a veces es mejor. Puedes meter solo la geometría necesaria para no tener que meter todo un loop que atraviese a la geometría. A veces es mejor solo meter la geometría que necesitas. De hecho, en nuestro curso Creando un robot en Maya y ZBrush es justo lo que hicimos. Meter geometría solo donde realmente la necesitamos, para no tener geometría de más y simplemente definir las esquinas o bordes que requeríamos. Y lo único que hacemos es mover hacia atrás y movemos también esta parte hacia atrás. Esto nos va a dar
esta redondez, por supuesto. Aquí nuestro personaje tiene los dedos abiertos, como te das cuenta. Entonces eso lo vamos a hacer con el rig, así es que no hay ningún problema que esté un poco más cerrado. ¿Okay? Así es que con esto tenemos lo que serían los pies o patas de nuestro personaje. Puedes ver la diferencia entre el lado derecho, lado izquierdo. Incluso aquí podríamos rápidamente botar levemente hacia atrás esta zona para redondear un poco mejor hacia atrás. Movemos levemente. Y listo. Prácticamente están los pies del personaje. Lo único que queda por hacer es eliminar la mitad del personaje, la mitad derecha, que ya se ve menos definida obviamente que el lado izquierdo del personaje. Y aplicamos el Mirror Polygon, ¿ok? Así es que aplicamos Mirror Polygon, 0 desplazamiento de vértices. Y listo, así es que nos vemos en nuestro próximo lunes o viernes de Maya. Espero les haya agradado, así es que nos vemos hasta la próxima.